Pues buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis Lucio Lobato Rincón. Soy miembro de AFADIS, psicólogo y miembro de AFADIS. UCM es la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad y Diversidad Intelectual de la Universidad Complutense de Madrid. Somos una asociación sin ánimo de lucro que también es un centro especial de empleo. Ponemos en marcha múltiples programas de formación. Damos también hacemos intermediación laboral con personas con discapacidad y propiciamos, ¿no? Puestos de trabajo y para personas desempleadas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Mi propósito aquí es comentarles el análisis de empleabilidad, el siguiente estudio, análisis de empleabilidad de titulados y tituladas con diversidad funcional en la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo fue dirigido por la doctora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Miguel Vicente, y también fue realizado por la investigadora María Dolores Méndez Luque y la investigadora Antonia Durán Pilo. Ambas pertenecientes a FADIS. Antonia Durán Pilo perteneciente también a la Oficina de Inclusión de Personas con Diversidad, que colaboró, que es una entidad dentro de la Universidad Complutense de Madrid, que colaboró en una oficina que colaboró con nosotros en dicho trabajo, en este trabajo. Muy bien, pues ahora tocaría, ¿no? Dar las gracias por este espacio en el Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones. Es un placer, ¿no? Estar aquí, presentar nuestra aportación y poder también, a su vez, apreciar otras aportaciones desde otros puntos del mundo, ¿no? En primer lugar, nos gustaría destacar un poco la justificación de nuestro trabajo. Nuestro trabajo surge de nuestra atención y preocupación por el colectivo con discapacidad y diversidad funcional. Se han hecho avances en los últimos años en cuanto a la educación del estudiantado con discapacidad. Y es cierto que esos avances vinieron a la par que las prácticas, las leyes de protección y de discriminación positiva con la discapacidad y la diversidad funcional. Pero aún así, pues en temas de empleo queda mucho por hacer en el ámbito de la diversidad funcional. El empleo ofrece, como todos ustedes saben, una posibilidad de identidad al individuo, ofrece una regulación del día, de una organización del día y un aumento y fortalece la autoeficacia y la autoestima. Es un derecho fundamental que, aparte de todo esto, tiene una consecuencia material evidente, ¿no? Y todo esto se encuentra especialmente ausente en el colectivo de personas con diversidad funcional, puesto que no acceden al empleo de la misma manera que acceden las personas sin discapacidad. Por ponerles un ejemplo, en estudios recientes, las personas con empleo, ¿no? con discapacidad son o sea, las personas que están en edad de trabajar
En España son 1,5 millones de personas. De ellos trabajan el 28% y hay relativamente pocos titulados en educación superior, cerca del 10%, que contrasta con los titulados en educación superior que representan a las personas sin discapacidad, que son cerca del 20%. Por lo tanto, hay una reducción, hay un impedimento, de alguna manera, para encontrar empleo en personas con discapacidad, incluso en las personas con algún título, ¿no?, de educación superior. Dentro de los fundamentos que nos mueven, fundamentos legales, europeos, que nos mueven esta estrategia del Espacio Europeo de Educación Superior, implica el desarrollo de la dimensión social, el aprendizaje permanente en este espacio europeo, para facilitar a titulados pues, su capacidad empresarial, su aprendizaje, en definitiva su empleabilidad. ¿Vale? Bien, paso a comentarles el objetivo de nuestra investigación, que fue conocer el nivel de empleabilidad de los titulados y tituladas universitarias en la Universidad Complutense de Madrid que tenían diversidad funcional. Les comento brevemente la técnica que usamos, que fue una encuesta de 7 secciones y 46 preguntas, facilitada en primer lugar por UNIDIS, Centro de Atención Universitaria al Universitario con Discapacidad de la UNED, y fue adaptada por la profesora Carmen Miguel Vicente y Wilson David Granada Pulamarín y María Ángeles Ruiz Soriano, y después posteriormente fue validada por Antonia Durán Pilo y por las delegadas del rector, Mercedes García, delegada del rector de Diversidad e Inclusión, y Lucila Finquel, delegada del rector de Prácticas y Empleo. Lola Méndez Duque se encargó de coordinar todos estos elementos y digamos, tomó el análisis, ¿no? Analizó de primera mano esta encuesta, comparando sus resultados con los que proporcionó la Fundación 11 en 2015, ¿no? Que una encuesta también para titulados universitarios con discapacidad, en los mismos términos en los que hemos realizado la nuestra. Nos sirvió un poco de comparativa. Como les decía, había 7 secciones, más los datos sociodemográficos, y paso a continuación a detallarles los resultados más significativos, que vemos más significativos. Hay muchos más, son 49 preguntas, 7 secciones. No nos da tiempo en este espacio para comentarles todos, pero tratamos de exponerle lo que pensamos que es más importante. En primer lugar, la encuesta se realiza a 59 egresados, recordemos, estudiantes de la UCM que tenían algún tipo de discapacidad, habían acudido a la Oficina de Inclusión de Personas con Diversidad para la búsqueda de información, para el apoyo, para el estudio con apoyo, para recibir los apoyos necesarios, preguntando por becas igualmente, ¿vale? La proporción es mayormente en cuestión de sexo, eran más mujeres que hombres, casi 60% de mujeres comparado con el 40% de hombres. En cuanto a la siguiente diapositiva, acerca de la edad, podemos ver que había variedad de edad, había bastantes egresados en comparación con
otras edades, tanto de los primeros años de formación, vamos a llamarlo, de 25 hasta incluso 35 años, ¿no? Pero también había un número sustancial de personas con más de 51 años. Aquí tienen las frecuencias. En cuanto a su origen, su nacionalidad, pues en general eran españoles, aunque había alguna persona de Argentina y de Guinea Ecuatorial. El tipo de diversidad funcional o discapacidad, medido en porcentaje, aquí lo tenemos. En primer lugar, la discapacidad más prevalente en la muestra era una discapacidad de tipo físico-orgánico. Después, con alrededor casi un 30% viene el tipo de discapacidad sensorial, que se puede dividir en visual y auditiva, ¿no? Con un 5% estaba la discapacidad psíquica y luego había una discapacidad múltiple con un 6,8%. Estos eran los componentes, digamos, datos sociodemográficos de la muestra. También en nuestra muestra preguntamos acerca del nivel de estudios obtenidos. En general, las personas habían estudiado antes del Plan Bolonia. La encuesta se realizó en 2015. Y habían obtenido, sobre todo en un mayor porcentaje, la licenciatura. Había un 20% aproximadamente que había conseguido estudios de posgrado, sea máster oficial o sea doctorado. ¿Vale? Bien, en cuanto a las competencias adquiridas en los estudios, en nuestra, que es el gráfico que pueden ver ustedes a la izquierda, en nuestra muestra declaraban que el pensamiento, el juicio crítico era sobre todo la capacidad, la competencia que más habían adquirido durante sus estudios. Esto contrasta con el estudio que les remitíamos de la Fundación 11, que destacaba en mayor medida que la competencia adquirida en los estudios era la capacidad de resolución de problemas. En cualquier caso, también esta está entre las más presentes en un menor porcentaje, pero también presente en cuanto a competencia adquirida por nuestros egresados y egresadas. En otra pregunta, ligeramente diferente, en la que se preguntaba acerca de qué competencias consideraba que ayudaban mayormente a la inserción laboral, estas competencias que consideraban importantes eran, en nuestro caso, tanto la capacidad de resolución de problemas como la organización y planificación, que efectivamente era coincidente con los estudios de UNIDIS, de la UNED y de la Fundación 11. ¿Vale? Luego, con respecto a sus visitas, al motivo por el que contactaron y visitaron la Oficina de Prácticas y Empleo, hay que decir que la Oficina de Prácticas y Empleo tiene programas formativos para los estudiantes, para todo el estudiantado de la Universidad Complutense de Madrid. Favorece tanto la búsqueda, inserción laboral mediante prácticas extracurriculares, como a servicios de intermediación gratuita en ofertas de empleo cualificado. Esta oficina, cuando fue visitada por nuestros egresados, los motivos que aludían estos mismos era solicitar información sobre empleo y, en menor medida, una orientación laboral. Hay que destacar que de nuestros egresados manifestaron alrededor de un 50% de nuestros egresados manifestaron no haber tenido suficiente orientación. Con lo cual, este tipo de motivo de búsqueda de orientación laboral también
trata de ser un paliativo a lo que, ¿no?, vienen pues viviendo este tipo de colectivo, ¿vale? En nuestra muestra, el 36%, alrededor del 36%, había cursado prácticas extracurriculares, aunque esto ciertamente es un elemento pues a considerar, es un porcentaje considerable, pero siempre sería beneficioso poder conseguir un aumento en este porcentaje, ¿vale? En cuanto a su situación laboral, las personas que habían sido encuestadas en nuestro estudio, un 69% tenía trabajo, actualmente trabajo, que es cierto que es un porcentaje mucho más elevado que la dinámica habitual, ¿no?, en el colectivo de personas con discapacidad. Desempleo, de los que tenían empleo, cuando se les preguntaba acerca de si esa comparación entre sus estudios realizados, el ámbito de los estudios realizados y el ámbito del empleo actual, pues un porcentaje significativo, cerca de la mitad, decían que nada tenía que ver su empleo actual con los estudios realizados, ¿vale? Y tendríamos que, ¿no?, darnos cuenta que está fallando, por lo menos para la mitad de los individuos que están trabajando, personas con discapacidad encuestadas, está fallando, ¿no?, la dirección, ¿no? No se está facilitando que la dirección que han tomado a nivel académico se corresponda con una salida laboral cercana o relacionada. Y esto podría también influir en su nivel de desempeño, ¿no? Si no es tu salida elegida, pues no se está aprovechando al máximo la motivación de esa persona. En cualquier persona, también aplicable en estos casos, ¿vale? Es cierto que había casi cerca de otro 40% que consideraba que su empleo actual sí que estaba bastante o totalmente relacionado con sus estudios, y lo cual vuelvo a decir, es un punto de partida muy beneficioso. ¿Cómo encontraron empleo las personas egresadas que entrevistamos? Generalmente lo que hay que destacar es como tres polos de final, de consecución del empleo, los conocidos y amigos, ¿no?, que es una vía habitual en general, no solo en personas con discapacidad, y portales de empleo, que también es habitual. A destacar el importante papel que juegan las asociaciones e instituciones dedicadas a la discapacidad, que también suponían un importante papel en la búsqueda y en el encuentro finalmente del empleo. Y por el lado contrario, sí que habría que destacar la pobre participación que encuentran estas personas en el mundo, ya sea público como funcionario, mediante oposiciones, y bien sea también en el mundo privado como autónomo, en el desarrollo de sus propias empresas, de su emprendimiento. E igualmente en el mundo de la investigación, donde investigamos, efectivamente se investiga mucho sobre discapacidad, pero no se encuentran tantos investigadores con discapacidad, ¿vale?, que podrían y que deben participar de ese tipo de estudios, ¿no?, de cualquier tipo de estudios. Los obstáculos que más comentaban nuestros
participantes en la encuesta eran de dos características. La característica física, un obstáculo más bien físico, que era el mayoritario, el que apuntaban a una mejora de la accesibilidad, y ese había sido un obstáculo, la no accesibilidad a puestos y edificios. Y por otro lado, razones, obstáculos de un carácter más psicosocial, del estigma que tienen todavía en la sociedad estas personas, y de esa inseguridad probablemente derivada del estigma y de vivencias anteriores, una inseguridad acerca de sus capacidades, ¿no?, frente a ese puesto de trabajo. Bien. En cuanto a los factores que comentaban que facilitaban la inserción de estas personas, pues tenemos las prácticas en empresas y la rentabilidad económica de las empresas, que eran muy bien valoradas, ¿vale? Había otros elementos como posgrados que eran valorados, aunque recordemos que en nuestra muestra pues hay mayor número de gente que ha hecho posgrado que en la población general, ¿vale? Es importante el emprendimiento, es importante para normalizar, ¿no?, el fenómeno de la discapacidad en la sociedad, y hemos visto que hay finalmente pocos autónomos, empresarios con algún tipo de discapacidad. Aún así, cerca del 50% de la muestra preguntó en la oficina Comploemprende o acerca del emprendimiento en nuestras oficinas, pero muy pocos conocían la oficina de emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid, ¿vale? Y en cuanto a conocer los mecanismos para encontrar empleo, los mecanismos eran los habituales públicos SEPE, privados portales de empleo y también autocandidaturas, ¿vale? Vuelvo a señalar la importancia de las asociaciones e instituciones que tenían un papel a la hora de encontrar empleo. En cuanto a trabajar fuera del campo formativo, los que lo hacían, los que no lo hacían, pues en general hay una variedad de respuestas, no hay una tendencia clara. En general reconocen que sí, ¿no? Hay un porcentaje mayoritario que reconoce que sí que lo haría, y en algunos casos pues depende de circunstancias o depende del tiempo, incluso que estarían de esa manera. Y importante, expectativas para un futuro, lo cual nos indica, ¿no?, pues también el grado de actitud y valoración que tienen hacia su propio futuro. Crear una empresa, pues era de los menores expectativas, probablemente por esa realidad, ¿no?, de poco empresariado con algún tipo de discapacidad, y se repartían en general entre trabajador por cuenta ajena en empresa privada y trabajador en empresa pública. Ese era el reparto de expectativas. Como conclusiones, nos gustaría transmitir las carencias observadas en el acceso a la educación universitaria en personas con diversidad funcional, carencias que van desde falta de apoyos, falta de autodeterminación, de facilitar la autonomía de esas personas, falta de orientación en muchos casos que hemos visto. Esa orientación creemos que debería orientarse a la inserción en el empleo y a la adaptación al puesto, pero no podríamos solo dirigirnos, como aquí tenemos en la segunda conclusión, al estudiantado. Debemos dirigirnos a las empresas e instituciones, y de ese lado informar, promover y hacer todo lo necesario para dar a conocer los puntos fuertes de cada persona, de cada candidato y candidata, y su perfil, para que conozcan qué tipo de posibilidades tienen con trabajadores con discapacidad, que son exactamente las mismas que con cualquier otro tipo de trabajadores. Nada más. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su gusto la presentación,
Y un saludo a todos los organizadores, organizadoras y nos despedimos para lo que necesiten. Pues estamos en AFADIS UCM y en la Universidad Complutense de Madrid a través de su oficina de inserción de personas con diversidad. Muchas gracias.